Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros, lo que considero una casa para mí y algún día que estaré encantado de regresar con todos vosotros. Si Joaquín me permite compartir la pantalla, por mientras tanto por el chat os voy a dejar una dirección por si queréis entrar, por si por el motivo que sea yo no puedo y sobre todo para que ya lo tengáis, es la presentación que yo voy a haceros hoy. Voy a colocarme los iconos por aquí abajo para seguir viéndoos y para, bueno, pues para seguir trasteando todo esto. Lo que estáis diciendo es verdad, o sea, estamos en una situación rara, atípica, que nos ha pillado a todos desprevenidos completamente y voy a intentar, pues en estos 20 minutos aproximadamente, daros un poquito de información. Hay muchas cosas que no voy a poder o que transmitiros, no voy a poderla ver, pero como tenéis la presentación, pues la guardáis y la veis vosotros con calma. El título me lo habéis propuesto, el estado anímico en la situación actual, y bueno, pues hay que ver exactamente qué es eso del estado anímico. Bueno, yo soy psicólogo desde hace ya bastantes años, dueño, gerente de Psicosol, un centro psicoeducativo. Ahí aparece un numerito, NICA. El NICA es el número de identificación de centro autorizado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, porque somos un centro sanitario y como tal, a diferencia de otros muchos centros que están cerrados por obligación, nosotros seguimos abiertos dando servicio. Tuve la gran suerte de participar desde marzo hasta junio como voluntario atendiendo pues, llamadas en el teléfono de atención a personal sanitario del Colegio Oficial de Psicología, lo cual me dio pues, una perspectiva que de otra manera no hubiera podido tener de lo mal que lo han estado pasando realmente y que no se ha visto realmente en los medios de comunicación, los sanitarios que de la noche a la mañana pues se encontraban que tenían que ir a su puesto de trabajo, que normalmente es un puesto de trabajo pues con cierto riesgo, pero que en este caso era además un trabajo de indefensión, porque no sabían lo que se les venía encima. Y vosotros trabajad y vosotros dad, y si os ponéis enfermo encima la culpa es vuestra que luego os tomáis una cerveza. En fin, cuando hablamos del estado anímico tenemos que hablar de una parte del cerebro que es el sistema límbico. El sistema límbico es la parte, si miráis aquí en la presentación, esta parte que está por debajo de un área muy marcada, muy delimitada del cerebro, que es el cuerpo nervioso, y que comprende distintas estructuras como la amígdala, por ejemplo. Toda esta parte del sistema cerebral, del cerebro, sistema límbico, es el que se encarga realmente de muchas funciones, por ejemplo, de la memoria involuntaria, o sea, el hecho de ir aprendiendo sin que nosotros nos demos cuenta, no la memoria de aprendizaje voluntario, sino la involuntaria, de las emociones y de la personalidad. ¿Por qué surgió esto? Bueno, pues se piensa que surge aproximadamente cuando los animales dejan de ser guiados por los instintos y empiezan a ser gregarios. Cuando empiezan a ser gregarios, por ejemplo, con la llegada de los mamíferos y todo esto, allá por la prehistoria, hace muchísimos años, bueno, pues necesitamos emitir una serie de señales para entendernos los unos con los otros. Oye, no te pongas aquí, ponte mejor allí. ¿Por qué? Pues porque yo estoy más a gusto y tú vas a estar más a gusto. Ese entendimiento, bueno, pues empieza el sistema límbico a desarrollarse mucho en los primates. De esa manera empezamos a poder convivir los unos con los otros. Hay tres conceptos importantes que son las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Las sensaciones, bueno, pues claro que todos sabemos lo que es una sensación de frío, de tacto, bueno, de todos los sentidos. Normalmente son muy inmediatas y además tienen una reacción bivalente de placer o displacer, ¿no? Por ejemplo, ¿me gusta o no me gusta? Son universales, todos los seres humanos las vivimos casi de la misma manera. Las emociones son un proceso mayor, más complicado, tarda más tiempo en aparecer, también son bastante universales y se consideran que son unas 6.
Más o menos las tenéis ahí reflejadas: la ira, el miedo, el asco, la tristeza, la sorpresa y la felicidad. Y por último, lo que viene a ser mucho más evolucionado, lo que viene a ser muchísimo más complejo, que ya no es algo universal, sino que empieza a ser algo muy personal de cada persona, de cada ser humano, son los sentimientos. Aparecen paulatinamente a lo largo del tiempo, se basan tanto en las sensaciones como en las emociones y en otros muchos aspectos que ahora veremos, y surgen muy lentamente y se dan durante mucho tiempo. Por ejemplo, el amor. Definir el amor es un sentimiento muy complejo. Ahí tenéis esa rueda donde vemos pues, una gran cantidad pues, de sentimientos. ¿Y entonces qué es el estado de ánimo? Pues es algo muy complejo. Realmente es una especie como de resumen de todos los sentimientos que tenemos en un momento dado. Y además en muchísimos aspectos. Por ejemplo, en el trabajo, en la familia, en la salud, en la economía, en la amistad, en el amor, en la parte sexual, en la diversión, en la seguridad, en la política. O sea, fijaros qué grande es todo lo que engloba ese único dato del estado anímico. Cada uno de estos aspectos tiene su propio peso y prioridad. Habrá gente que le dé mucha prioridad a la familia y habrá gente que le dé más importancia a la salud o a las amistades. Por eso cada uno estamos viviendo todo esto de una manera o de otra. Va a ser personal y viene determinado por ciertos aspectos biopsicosociales, la herencia, la experiencia, bueno. En definitiva, este estado de ánimo es ese resumen personal, global y transitorio. Si nos llega alguien y nos pregunta, oye, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues podríamos intentar explicarle pues, que estoy feliz, contento, que me siento, que tal, que cual, que estoy mejor, que estoy peor. La realidad cuando alguien llega y nos pregunta es esta. Pues estoy bien, ¿eh? Pues no, estoy mal. Y ahí nos quedamos. La mayoría de las veces nos quedamos en ese nivel. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque desde hace ya bastantes años se viene cambiando el paradigma, y en todo esto tiene mucho que ver el tema de la revolución digital. A nivel educativo, durante muchísimos años nos hemos centrado en el conocimiento enciclopédico, en que sepamos muchos datos, en que leamos a los clásicos, en que sepamos quiénes eran los reyes godos, en que nos sepamos la lista de todos los reyes borbónicos y tal. Y eso ha perdido sentido cuando todo lo tenemos a un clic. Esa revolución digital hace que cambiemos el paradigma del aprendizaje. Entonces, ahora lo que importa realmente son las competencias básicas. No lo que yo sé, sino lo que yo puedo hacer con lo que sé. Y ahí hemos dado un giro y nos estamos volviendo a dar cuenta de que la educación emocional es fundamental. Y además, tristemente, de que lejos de lo que pensábamos, lo que nosotros conocemos de las emociones, tanto propias como ajenas, es bastante pobre, ¿vale? Es bastante escaso. Bueno, hasta aquí un poco rápidamente lo que hablamos de estado anímico. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, pues yo la definiría con dos palabras: inseguridad e incertidumbre. Inseguridad, vamos a ver, sanitaria. No voy a entrar, todo esto son links que podéis cliquear todos vosotros desde casa, que hablan de pues, la cantidad de fallecidos diarios que hay, que hablan de durante meses no se han podido velar los cadáveres, no hemos podido ir a los cementerios. Yo atendía en algunas ocasiones llamadas de sanitarios que nos contaban la cantidad de fallecidos que habían tenido en un solo día. Hemos asistido telefónicamente atendiendo a familias que decían que han estado 3 o 4 semanas sin saber absolutamente nada de sus seres queridos y que de la noche a la mañana han recibido una llamada diciendo pues, que han fallecido, que no pueden ir al tanatorio, que no pueden ir a velarles y de hecho que ha pasado mucho tiempo hasta que han podido enterrarles. Esto es un aspecto que a día de hoy se nos sigue olvidando, pero seguimos en 200, 300 muertos diarios. O sea que, evidentemente, cualquiera que tenga un poquito de empatía, pues sentirá una gran tristeza. Y luego también incertidumbre por el gran riesgo de contagio propio o de los familiares, de que se colapsen los hospitales, de los efectos secundarios del virus. Quien ha enfermado al principio, en marzo, empieza a aflorar un miedo de que, oye, pues yo no me he quedado bien, pues yo no estoy al mismo nivel que estaba antes.
hay unas consecuencias. Ahora que hay tanto sobre las vacunas, oye, ¿y qué pasa con la AstraZeneca? ¿Qué pasa con las posibles secuelas? No sabemos. Y eso crea una incertidumbre. Evidentemente, todo eso genera miedo. Hay una segunda parte muy importante de toda esta incertidumbre que es la económica y laboral, los ERTES. Aquí en Marbella yo he salido de mi trabajo a las 7:30 y verdaderamente daba lástima. Aparte de que la tarde era feísima, lloviendo y todo muy oscuro, todos los centros comerciales cerrados, ningún sitio abierto, pocas luces, da una sensación de agobio, ¿no? de desasosiego, pues por el desempleo, el posible crack bursátil o cómo va la economía, el ERTE, el trabajo, el teletrabajo. Nos hemos tenido que poner aquí, hoy, por ejemplo, a cambiar nuestros hábitos y nuestras rutinas y a tener que transmitirnos y a comunicarnos de otra manera totalmente distinta. También no se nos puede escapar la inseguridad civil ciudadana. Aquí tenéis una noticia, los ocupas hacen negocios gracias al COVID. Se cierra un centro educativo porque hay muchos niños que han enfermado. Todo lo que hemos estado oyendo de las residencias de ancianos y ese cartelito que tenéis ahí de cerrado, no sabemos cuándo volveremos. Pues nos preocupa y mucho el futuro y las repercusiones sociales que todo esto va a acabar dejando. Y todo esto, por supuesto, afecta a nuestro estado anímico. Si nosotros tuviésemos que describir, resumir cómo nos sentimos, cómo es tu estado anímico, pues claramente diríamos que por los suelos, ¿no? ¿Cómo o qué emociones predominan? Yo diría que a nivel mundial, bueno, pues la desesperanza, porque no vemos salida a todo esto, porque estamos entrando en una especie de depresión, de anedonia, de falta de esperanza, de ilusión. Cada vez tenemos menos oferta lúdica, antes nos íbamos a un bar, antes nos íbamos al cine, quedábamos a tomarnos algo en nuestras casas, ahora no podemos. Eso genera una falta de ilusión, un deseo de luchar cada vez menos. Tristeza, evidentemente, por los fallecidos, enfermos, por el mundo, por las personas mayores que están solas, por nuestros familiares que no vemos. Miedo a contagiarse, a morir, a ver morir a nuestros seres queridos, a las consecuencias económicas. Una sensación importante de descontrol. Lo que está pasando no depende de nosotros. Nosotros tenemos una pequeña parte de responsabilidad en quedarnos en casa, en ponernos la mascarilla, en lavarnos las manos y poquito más. El resto está en manos ajenas, en los gobiernos, en los médicos, en las empresas farmacológicas que distribuyan mejor o peor. Parece que estamos indefensos ante esta situación. La incertidumbre. No sabemos cómo van a salir las cosas, no sabemos por dónde vamos a tirar. Un aspecto muy importante es el sentimiento tan grande de pérdida. Pérdida por la libertad, pérdida por las ilusiones rotas. Nadie ha celebrado su cumpleaños. Yo reivindico, y ahí desde aquí lo transmito, que nos descontemos un año de nuestra edad, ¿vale? Porque realmente, como no hemos podido celebrar nuestro cumpleaños, este año no ha existido. O sea, que vamos a volver a celebrar el cumpleaños. Yo creo que sería mejor, ¿no? Los cumpleaños, los viajes, todas esas ilusiones que de golpe y porrazo no pudimos cumplir. Y además, yo estoy viendo desde hace un tiempo a esta parte una sensación cada vez mayor de irritación. Cuando el malestar aumenta en cualquier circunstancia, ¿vale? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier situación, una reacción automática de nuestro cuerpo es la de huida o lucha. Huida, si podemos nos escapamos y allá te quedas, o de lucha. Y estamos entrando en ese momento de lucha. Cada vez son más los problemas que se están viendo de conflictos, de peleas, de discusiones. Bueno. Y además, y esto es lo que me toca más a nivel profesional, estoy viendo y estamos viendo y lo estamos diciendo cada vez más estas consecuencias emocionales de todo lo que estamos viviendo. Cada vez son más los trastornos de ansiedad, crisis de ansiedad, fobias. Hay una
parte de la población que tenía fobias sociales, que viven mejor que nadie. Pero realmente son los menores, los más, pues tenemos miedo a contagiarnos. De hecho, pues por ejemplo, ahí están las obsesiones. Entramos en casa, nos desnudamos, nos lavamos las manos, genera una sensación de, oye, a ver si contagio a mi familia. Agorafobia. Muchísimas personas no quieren salir porque creen que fuera hay miedo, hay riesgo y genera miedo y hay angustia. La hipocondría, el hecho de que cada vez un dolorcito ahora se convierte ya en, bueno, estoy fatal, voy a tener que ir al médico, Dios mío, ¿cómo voy a ir al hospital? ¿Cómo me van a atender? Mascarillas FFP2, si hubiese la FFP5 me la ponía y si puedo me pongo un guante de amianto en la boca para no respirar. Trastorno por estrés agudo y trastorno postraumático. Son muy poquitos los estudios que están aflorando, pero cada vez son más. Y yo ya estoy viendo, sobre todo, donde el área que yo me dedico, más en menores de edad, que están desarrollando estrés postraumático y hablan de el miedo y de la angustia que les supone salir al colegio. También trastornos de tipo depresivo, depresión, tristeza, desesperanza, suicidio. Empecé la charla, quería hablar de suicidio, pero al final cambió un poco todo la perspectiva. Se daría para hablar otro día completamente del suicidio, que es una gran pandemia que no se habla, pero que está ahí. Y luego también los duelos no procesados, todos estos fallecimientos y todas estas pérdidas de las que he estado hablando, que no se están asimilando y que acabarán saliendo a la luz tarde o temprano. También los trastornos y conflictos sociales en la familia, en las parejas, laborales, sociales, el aislamiento social, el verse solo. Y a nivel personal, bueno, pues el apetito se ha disparado o ha desaparecido, trastornos del sueño, las compras online, en algunos casos incluso a grandes niveles, el juego entre los jóvenes a nivel de chats, pero también entre los no tan jóvenes y los jóvenes juego de dinero y todo lo que viene a ser pérdida de control sobre la conducta, como el alcoholismo, que también se están disparando una barbaridad. En fin, la verdad es que vemos que la situación no está para tirar cohetes y que estamos empezando a somatizar y a desarrollar un montón de problemas. Y entonces yo no quiero terminar sin aportar, pues, lógicamente, cómo podemos cuidar nuestro estado anímico. Aquí os ofrezco una serie de consejos. El ejercicio. De toda la vida se ha sabido que el ejercicio genera una serie de sustancias en el cerebro que son positivas. Rompe con los malos hábitos, rompe con el sobrepeso, nos cansa lo suficiente para que luego estemos cansados y durmamos mejor. Intentar dormir bien, cuidar y hacer una buena higiene del sueño. Cuidar lo que comes, no dejarnos llevar por lo inmediato, el aquí y el ahora. Tenemos que intentar comer comidas sanas, que no estén llenas de grasas. Hablar sobre los sentimientos. Ya hemos visto que los sentimientos están ahí, que por regla general no solemos hablar mucho de los sentimientos. Si tenemos niños, si tenemos menores de edad, es importante hacerles ver cuáles son sus sentimientos y cuáles son los nuestros. Una de las cosas que hacíamos en el teléfono de atención era, ¿y cómo te sientes? No, pero cuéntame, vamos a hablar de tu sentimiento, vamos a ver si realmente te sientes indefenso, vamos a ver si tienes mucho miedo, o vamos a ver si realmente tienes inseguridad. Y al darle nombre y explicarlo, nos permite aliviar toda esa carga emocional. Informados sí, pero no saturados. O sea, el problema del bombardeo de información es que llegó un momento, personalmente, que casi que estábamos contando los fallecidos diarios. Y hace tiempo que ya me desconecté de las redes sociales y de ver todo ese desgraciario y todas esas malas noticias. De vez en cuando sigo entrando, pero ya no es una constante, porque si te enganchas ahí, realmente te vas a ir hundiendo. Trázate y cumple una rutina sana, que incluya deporte, que incluya entrar, salir,
Muchas personas Entendido. no quieren salir. Viene mañana. Alguien escucho por ahí. Marcaros metas y objetivos que os ilusionen. Uno de los problemas que hay es que parece que nos hemos olvidado de los hobbies. No, es muy importante seguir teniendo hobbies, desarrollar las aficiones. No os abandonéis a las obsesiones y al abuso. Si a lo mejor te apetece dar un poco de beber una copilla, cuídate. Si te apetece a lo mejor lavarte las manos muchas veces, no, intenta no hacerlo porque realmente va a ser perjudicial. Dentro de esos hobbies, escribe, lee, juega, desarrolla todo ese lado lúdico porque es muy importante. Fomenta la esperanza, la ilusión y el sentido del humor. El sentido del humor, si nos da tiempo lo vamos a ver, es realmente una de las protecciones naturales que tiene el cuerpo y el ser humano, que no nos cuesta nada el reírnos. Cuando nos reímos liberamos un montón de sustancias que nos rejuvenecen y que nos evitan enfermar. Sentirse mal es completamente natural. No podemos intentar no sentirse mal emocionalmente. Pero tenemos que buscar cómo salir de eso. Esos sentimientos y esas emociones que nos debilitan, que nos llenan de malestar, podemos intentar mejorarlas, cambiarlas. Hay que intentar cuidar la parte social, la familia, los amigos, los conocidos. No os aisléis. Si es a través de online, pues online. Por eso creo que esto que hacemos hoy, que hacéis todos los martes, es vital, es buenísimo. El darte cuenta de que nos vemos las caras, de que estamos ahí, es importantísimo. Cuidar y proteger el yo interno, ¿vale? O sea, tenemos un yo interno, un yo psicológico, que es tan importante como el yo físico. A veces nos maltratamos a nosotros mismos, nos insultamos, nos criticamos, nos machacamos de una manera que no se lo haríamos ni a nuestro peor enemigo. Pues también tenemos que cuidar esa parte personal que tenemos dentro. Eh, como todos estamos igual, pues un poquito de paciencia, un poquito de empatía. Todos lo estamos pasando muy mal y a veces el pensar que el otro puede estar peor que yo nos va a ayudar y nos tenemos que relajar. Hacer una lista de las preocupaciones de esas áreas fundamentales que hemos hablado, el trabajo, la familia, la salud, y ver qué sentimientos vivimos en esas áreas. Y si vemos que hay un área que está un poquito dañada, buscar cómo mejorarla. Y bueno, la relajación activa y la desconexión mental. El abrazo de la mariposa. Mirad, quiero dejar unos minutos para que me preguntéis. Aquí os dejo un vídeo que explica esta técnica de relajación y de autocuidado, que es la técnica del abrazo de la mariposa. Aquí os he dejado una infografía para que veáis. Es muy sencillo, sencillamente nos ponemos las manos en el pecho y nos damos golpecitos, como cuando alguien nos llegaba y nos daba un abrazo y nos decía, tío, lo estás haciendo bien, sigue luchando, sigue así, no vas mal. Bueno, pues es un poco dárnoslo a nosotros y mientras lo hacemos es reconfortarnos, darnos emociones positivas, de alivio, de cariño, de cuidado personal, ¿vale? Es una pequeña técnica que cuando atendíamos el teléfono transmitíamos a las personas que lo estaban pasando mal, que en ese momento estaban, si no tan mal como ahora, pues casi, casi. Hay unos autores aquí que no voy a entrar a ello, pero que explican un poco lo que ha ido pasando, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué arramblamos con el papel higiénico? Pues porque realmente en nuestra sociedad del primer mundo el papel higiénico se ha convertido en una necesidad de seguridad. Saber que podemos limpiarnos bien, cómodamente, pues se ha hecho algo imprescindible. Antes no lo era, pues ahora sí. Vivir sin tener en cuenta nuestra parte emocional no es vivir plenamente. Necesitamos vivirla, necesitamos entenderla, necesitamos transmitirla y necesitamos sentirnos arropados en esa parte emocional. Y os he hecho este capote. ¿Por qué? Pues porque realmente si nosotros esa dualidad dentro de las inteligencias de Howard Gardner, que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, cómo vivimos las emociones propias y las ajenas. Aquí hay una frase que es también de la Madre Teresa de Calcuta y que antes venía de nuestro querido Paul Harris,
La vida feliz es la vida dedicada al servicio de nuestros semejantes. A veces se nos olvida que yo lo estoy pasando mal, pero el de al lado lo está pasando igual de mal o peor. No conocemos las circunstancias de los que nos rodean y tenemos que intentar dar un poquito de nosotros para ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Y finalmente os dejo esta pequeña infografía que habla de la psicología positiva, de esas fortalezas y esas virtudes que a veces parece que hablar de virtud es ser teólogo o hablar de religión, y no, en absoluto, las virtudes realmente las tenemos y están ahí y tenemos que entenderlas y tenemos que aceptarlas. Igual que aquello que nos enferma y que nos debilita, también tenemos una serie de mecanismos que nos protegen, como la resiliencia o el resilience, que es la palabra en inglés, pero aquí tenéis un montón que este hombre bonachón que tenéis ahí al lado, simpaticón, pues nos ha dejado, que son el coraje, la humanidad, la trascendencia, la moderación, la justicia, la sabiduría y el conocimiento, y todas las fortalezas añadidas, como el humor, la esperanza, la generosidad, la capacidad de vivir el amor y de transmitir nuestro amor, la pasión por aprender, el deseo de ser cívicos, porque de esa manera te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. En fin, un montón de fortalezas que podemos dejar aquí para que pensemos cómo de fuerte soy, qué aspectos de mi manera de ser me ayudan y cuáles me debilitan. Y para terminar os dejo un pequeño regalo, un test muy sencillo que hice hace un montón de años, que viene a ver en 4 áreas, el área laboral, social, personal y el aspecto físico, cómo estamos. Son 5 apartados dentro de cada una de ellas, que podéis puntuar de 1 a 8, 1 horriblemente insatisfecho y 9 profundamente satisfecho, ¿vale? Y por satisfacción, como dejaba aquí apuntado, bueno, pues es un aspecto un poco más complejo, no se ve, pero bueno, con vuestro permiso lo voy a darle al original. Entonces decía, bueno, ha desaparecido, bueno, que realmente satisfacción es algo muy profundo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poco mi presentación y aunque he ido muy rápido, porque me podría dar para horas, hablar detenidamente de muchas más cosas de todo esto y que hagamos una mesa redonda, creo que os dejo a vosotros para que compartáis y que me preguntéis si queréis. Estaré encantado. Dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Y soy todo vuestro de nuevo. Muy bien, Pues muy bien. Gracias, Muy bien. César.